Vamos a continuar con nuestra serie de estudios conociendo el Evangelio. Vamos a la clase número 5. Hoy será el tema La caída parte 1. Clase 5, La caída parte 1. La clase anterior nosotros concluíamos con Génesis capítulo 3 versículo 8 que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Concluíamos nosotros la clase última que tuvimos con esta pregunta: si Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué entonces se escondieron de Dios? Muy bien, vamos a dar respuesta a partir de esta clase a esta pregunta: ¿por qué el hombre, por qué Adán y Eva, si fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, por qué se esconden de Dios? ¿Por qué huyen de Dios? Y la respuesta la vamos entonces a estar desarrollando a partir de esta clase bajo este tema, la caída. Hoy estaremos con la caída parte 1 y estaremos haciendo mención de la narración de Génesis capítulo 3, donde se presenta precisamente la caída del hombre. Vamos a iniciar a partir de Génesis capítulo 3, versículo 1. Será una respuesta muy amplia porque necesitamos ir de versículo en versículo en esta narración de la caída en Génesis capítulo 3 para ir comprendiendo varios aspectos y para poder entonces saber descubrir la razón de por qué Adán y Eva, si fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué huyen de Dios? Esto tiene que ver, como lo vamos a estar viendo en estas clases, precisamente por la caída del hombre, porque el hombre había pecado delante de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, como les mencioné. Necesitamos agotar algunas verdades que se van a presentar en este capítulo 3 de Génesis, conocido como la caída del hombre. Y dice el versículo 1, inicia el versículo 1 diciendo lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor o Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Bien, en esta narración de la caída del hombre, en este capítulo 3, nosotros tenemos lo siguiente: tenemos un escenario, es el huerto del Edén, donde se va a estar desarrollando todo lo que va a estar mencionando los versículos que vamos a estar leyendo de este capítulo. Tenemos Adán y Eva que se encuentran aquí en este huerto del Edén, pero también nosotros nos podemos percatar que el versículo 1 inicia con alguien más, dice la serpiente. Entonces, además de Adán y Eva, tenemos la serpiente. Ahora, esta serpiente, dice el Nuevo Testamento, nos va a dar luz el Nuevo Testamento para señalarnos quién es esta serpiente. Tenemos también, se encuentra el árbol que Dios, el árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el que Dios ha prohibido al hombre que coma de él, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos ya bajo la iluminación que Dios está dando, la revelación que Dios está dando. Es decir, en Génesis 1:3 el autor escribe y dice que estaba una serpiente, y el Nuevo Testamento en Apocalipsis 12:9 ya nos dice quién era precisamente esa serpiente. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Es decir, la serpiente antigua, la serpiente que se está narrando desde el Antiguo Testamento, precisamente Génesis capítulo 3, versículo 1, que se llamaba Diablo y Satanás. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos un lugar, el huerto del Edén, tenemos tres protagonistas, Adán y Eva, y el diablo a través de este animal, de esta serpiente, y tenemos el árbol en medio del huerto. Este es el escenario inicial que nosotros tenemos para ir desarrollando precisamente lo que será la caída del hombre, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Bueno, tenemos entonces
ya en la creación, ya en la temporalidad precisamente, cuando se da el inicio de la creación, hemos señalado desde las clases primeras que hemos estado desarrollando, se inicia el tiempo, se inicia la materia, se inicia el espacio, y entonces en Génesis 3:1 lo que nosotros tenemos es Adán, Eva, y tenemos la serpiente, que como les he mencionado, el Nuevo Testamento nos dice esa serpiente es Satanás, esa serpiente es el diablo. Ahora, quiero hacer una aclaración en esta clase porque creo que será necesario poder entender lo que voy a decir a continuación para comprender precisamente la caída, para ir comprendiendo los momentos cuando se desarrolla la caída, cuando Satanás viene a este mundo y ya después el desarrollo que tenemos aquí en el capítulo 3. Al inicio nosotros de la creación, nosotros tenemos el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y tenemos el día de reposo que el Señor instituye. Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos todos los días hasta nuestras fechas, hasta el día de hoy, ¿sí? Muy bien, ahora, aquí tenemos un primer tema de discusión, o tenemos un pequeño problema. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. E inmediatamente después, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que vean que tenemos Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creando todo, Dios siendo el creador de todo, y Génesis capítulo 2, esta creación de Dios de pronto estaba desordenada, estaba vacía, dice el versículo 2, ¿sí? La tierra desordenada, vacía y en tinieblas, ¿sí? Muy bien. A esto se le ha conocido como la teoría del intervalo. A esto, en algunos lugares, algunos teólogos, incluso algunos eruditos, a esto le llaman la teoría del intervalo. ¿Qué significa esto de la teoría del intervalo? Que precisamente entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1 y versículo 2 existen millones de años. Es decir, que Génesis 1:1 se desarrolla en un momento y posteriormente pasan millones de años y después sucede lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 2. Y en este espacio de millones de años, bueno, de acuerdo a la teoría del intervalo, colocan entonces la obra de Satanás, colocan una obra del mal, colocan que entonces Satanás es quien ataca la creación original de Dios y después tenemos que Dios tiene que restaurar su propia creación. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que vean que en el versículo 2 ya tenemos una tierra desordenada, una tierra vacía y una tierra que se encuentra en tinieblas, ¿sí? A esto entonces, bajo esta teoría del intervalo, entonces en Génesis 1:1 se sostiene que Génesis 1:1 nos habla de la primera creación o de la creación original de Dios. Y hasta Génesis capítulo 1 versículo 2, pasando ya después, como he mencionado ya millones de años, tenemos entonces la segunda creación o la restauración de la creación original de Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Tenemos entonces, de acuerdo a esta teoría, una primera creación, Génesis 1:1, una segunda creación, Génesis capítulo 1, versículo 2, y esta segunda creación o esta recreación o esta restauración de la creación original, como sostienen algunos eruditos, dicen comienza precisamente a partir del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, que está relatando el capítulo 1 del libro de Génesis. Muy bien, entonces, bueno, nosotros ya hemos visto Génesis 1:1 en el principio ¿de qué? Se está hablando del principio de la creación. En el principio de la creación Dios da origen a los cielos, Dios da origen a la tierra, pero tenemos, como les he mencionado,
este versículo que viene a causar un conflicto porque dicen, bueno, en el versículo 1 de este capítulo 1 de Génesis, Dios está creando todo, pero en el versículo 2 de Génesis 1 resulta que esta tierra que Dios ha creado se vuelve desordenada, vacía y en tinieblas, ¿sí? Muy bien. Ahora, algunos dicen, vean, la fuerza de la teoría del intervalo se encuentra en esta palabra estaba, que significa se volvió. Y entonces se lee de la siguiente forma, y la tierra se volvió desordenada, la tierra se volvió vacía y la tierra se volvió en tinieblas. Ahora, dicen los de la teoría del intervalo que, bueno, si se volvió la tierra, es porque entonces en su condición original no estaba de esa forma, ¿sí? Y se sostiene que Dios no haría nada desordenado, Dios no haría nada vacío y Dios no haría nada en tinieblas. ¿Cuál es la respuesta entonces que se tiene en esta teoría del intervalo? Fue Satanás, fue el mal, fue el maligno el que entonces toca la creación de Dios, desbarata la creación de Dios, arruina la creación de Dios y por eso entonces la creación de Dios, la tierra, se vuelve desordenada, vacía y en tinieblas, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a dar respuesta con la misma Biblia, porque la Biblia no nos da ninguna señal, no nos da ningún signo de que realmente la teoría del intervalo sea bíblica. Primeramente, vamos a hacer una pequeña reflexión. Génesis capítulo 1, versículo 1. Tenemos, en el principio crea Dios los cielos y la tierra, tenemos Dios formando la tierra. Después, en Génesis capítulo 1, versículo 3, tenemos que Dios está creando la luz. Entonces, por simple lógica, ¿qué debería de haber en Génesis capítulo 1, versículo 2? La respuesta sería que si tenemos en Génesis 1:1 Dios y tenemos en Génesis 1:3 a Dios, entonces en Génesis 1:2, pues por lógica debemos de tener también a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que se está encajando en el versículo 2 la presencia de Satanás, la presencia del diablo, arruinando la creación de Dios? Vamos a Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. De Génesis capítulo 1, versículo 1 a Génesis capítulo 1, versículo 25, nosotros tenemos una creación en progreso, ¿sí? Y en estos versículos del 1 al 25 no existe una sola sugerencia del mal, no existe una sola sugerencia de la influencia del maligno de Satanás en la creación de Dios. Tenemos una creación en progreso. Usted puede ir viendo en su casa en algún momento, desde el versículo 1 hasta el versículo 25, que tenemos una creación que se está desarrollando de manera progresiva. Ahora, el término desordenado y vacío que está refiriendo Génesis capítulo 1, versículo 2, significa, número 1, que la tierra no era apropiada para la habitación humana. Y no era apropiada para la habitación humana. ¿Por qué? Porque número 2, la creación se encontraba en progreso. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 25, como le mencioné, nos está presentando una creación que se encuentra en progreso. Entonces, este término desordenado y vacío nos significa que la tierra todavía no está apropiada para la habitación humana y que la tierra, precisamente la creación de Dios, se encuentra en progreso. Veamos que Génesis capítulo 1, versículo 31, de hecho, es muy contundente y dice, y vio Dios, y esto es cuando Dios termina toda su creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. De acuerdo a Génesis 1:31, entonces tenemos que solamente es Dios quien interviene en su creación, porque el sello ya, el término de la creación de Dios, Génesis 1:31, es que Dios ve su creación y dice todo esto está bueno, está completo. En el original hebreo,
Todo lo que yo he creado está completo. Y vemos solamente la presencia de Dios, solamente la intervención de Dios en su creación. No nos da lugar a que haya alguna o que existió alguna restauración de la creación. No nos da lugar a pensar o a interpretar que entonces en esta creación hubo un ataque de Satanás. Satanás arruinó la creación de Dios. Dios tuvo que corregir su creación. No hay ninguna sugerencia de restauración alguna de la creación de Dios, porque entonces Dios ve y dice: todo lo que yo he hecho es bueno en gran manera. No está diciendo, termina ya esta restauración de esta creación, ahora sí las cosas están buenas. No, Dios está diciendo: todo lo que yo he hecho es bueno, es completo en gran manera. Todo lo que Dios hace, entonces lo hace de una manera total, de una manera completa. Lo que Dios crea, lo hace completo. Entonces, este término desordenado y vacío no tiene nada que ver con alguna participación maligna, no tiene nada que ver con el hecho de que haya sido arruinada la creación de Dios, sino simplemente tiene que ver con que Dios estaba formando su creación y que esta creación estaba totalmente en progreso. Es decir, Dios estaba preparando la casa, la morada de los hombres que después va a crear para que este mundo sea una habitación ideal para el hombre, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios crea lo hace de manera completa. De tal forma que entonces la rebelión de Satanás o la caída de Satanás pues no se desarrolla antes de la narración de la creación. Aquí nosotros podemos ver, y lo vamos a estar desarrollando en las siguientes clases. Algunos dicen que la rebelión entonces, que Satanás se revela en el cielo, viene a la tierra, arruina la creación de Dios y después Dios va a restaurar su creación. Entonces ya viene el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero hemos visto en esta clase que no puede ser así, porque al término de la creación de Dios, Dios dice: todo está completo. De tal forma que entonces la rebelión de Satanás, la caída de Satanás, no se puede desarrollar antes de la creación, antes de la narración de la creación. ¿Sí? Y nos vamos a quedar en esta clase con una pregunta: ¿cuándo entonces es que se desarrolla la rebelión de Satanás? ¿Cuándo? ¿Dónde se desarrolla la rebelión de Satanás? Y en la siguiente clase nosotros vamos a estar descubriendo esta respuesta. Ahora, ¿por qué necesitamos ir conociendo estos aspectos? Porque es necesario conocer que un día fue creado un ser que fue llamado Lucifer, que un día se rebeló, que un día se da la caída de Satanás, y vamos a estar entendiendo por qué, las razones de por qué entonces viene al mundo que Dios ha creado y precisamente comienza a tentar a Adán y Eva para que se rebelen contra Dios. Todo esto tiene un porqué, entonces vamos a ir desarrollando poco a poco todas estas verdades bíblicas, como les mencioné al inicio de la clase, y en esta narración de Génesis capítulo 3 de la caída del hombre, pues considero que sí será necesario ir agotando muchos aspectos para sentar bases adecuadas y para conocer entonces realmente la respuesta de por qué, si Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué huyeron de Dios? ¿Por qué tuvieron temor de Dios? Y todo tiene que ver por el pecado, por la caída del hombre. Vamos a concluir entonces esta clase y que el Señor nos pueda iluminar, ayudar para continuar en las siguientes clases. Que el Señor les bendiga.